Hoy vamos a hablar sobre toxicidad. Toxicidad. Ese tema y esa palabra ha sido muy utilizado, especialmente un término, yo creo que sería un poquito como muy post pandemia y que se estuvo hablando mucho sobre las personas tóxicas, sobre ambientes tóxicos, relaciones tóxicas y demás. Pero hoy yo lo quiero enfocar de manera muy particular porque la toxicidad, cuando se habla de ello, no es solamente pensar en una persona tóxica, porque creo que es muy precipitado que cuando vemos un comportamiento en alguien le digamos esa persona es tóxica. Es como que a alguien le doliera la cabeza hoy y le dijéramos que esa persona tiene migraña o sufre de migraña o tiene un cáncer en el cerebro. Es algo así, a veces es demasiado precipitado decir que una persona es tóxica porque no necesariamente habla de una persona tóxica, sino que lo que yo quiero enseñar en esta noche es que a veces no es que seamos tóxicos, sino que tenemos comportamientos tóxicos que podemos eliminar de nuestra vida, que podemos quitar de nuestra vida para que después, si en efecto, no nos convirtamos en personas tóxicas, porque una persona tóxica estamos hablando de que sus pensamientos son tóxicos, sus comportamientos, sus creencias, su carácter o su temperamento, todo en la persona es tóxico. Y si miramos eso, yo creo que o sea, es demasiado rápido decir, es que este o esta es una persona tóxica, porque lo que yo considero tóxico que esa persona es para mi vida puede que para otra persona no lo sea. Lo explico de esta manera. Puede que para algunos piensen que una persona es tóxica porque es demasiado exigente en la puntualidad y dice, esa es toda tóxica porque es muy psicorrígida en la puntualidad. Pero puede que para otras personas el que sea tan estricta con la puntualidad no sea tan malo. Entonces el tema de la toxicidad hay que tratarlo con un poco más de conocimiento. ¿Listo? Entonces, por esa parte, la idea es empezar a hablar sobre el tema de la toxicidad. Le hago una pregunta y por favor respóndeme rápidamente en los comentarios. Si a usted le hace algo daño en la comida, ¿usted vuelve y lo come? Le pregunto, si algo a usted le hace daño en la comida, ¿usted vuelve y lo come? Porque hay varios caminos. Hay gente que sí lo come aunque le hace daño. Hay gente que nunca lo vuelve a comer si le hace daño. Y hay gente que dice, eso no importa, pero después se molesta si le hizo daño. ¿Usted qué hace? Porque, por ejemplo, está bien si a usted no le gusta y usted dice, bueno, me dijeron que no comiera pulpo, pero el pulpo ni me gusta. Está bien, no hay lío. Pero si le dicen que tiene que dejar de comerse ese chocolatico que le gusta, o le toca dejar de comerse ese bocadillo, o le toca dejar de comerse, qué sé yo, de repente ese dulcecito, ese paquetico de papas, sabiendo que le hace daño, usted vuelve y lo come sabiendo que le está haciendo daño. Dice, hay cosas como el ají, pero empanada sin ají no es empanada. Sí, eso es muy colombiano definitivo. Bueno, no hay que volver a comerlo, dicen, claro que no, no lo volvería a comer, porque algo de eso trata un poquito el tema de la toxicidad, que hay ciertos aspectos en la vida, comportamientos o ciertas situaciones de las que les voy a hablar más adelante, pero que aunque sabemos que nos están haciendo daño, finalmente reincidimos en consumirlos, reincidimos en buscarlos y reincidimos en vivir en esas situaciones a pesar de que sabemos que nos hace daño. Me gusta esto, Jessica, dices, una vez al año no hace daño. Y está bien cuando hablamos de cosas que uno dice, bueno, esto lo puedo tolerar, con una agüita con gas me pasa bien y listo. Pero cuando hablamos de comportamientos, de personas, de relaciones, de palabras, de pensamientos en nuestra vida que no son buenos y que aún así los seguimos consumiendo pensando que no nos van a hacer daño y normalizamos ciertas conductas, es ahí donde nos intoxicamos. Dice Marjorie, me quedó la experiencia de que un alimento me hizo daño porque abusé de él y ya me dijo, no más. Y siento que Marjorie es de las que dice que cuando no va más, no va más y definitivo no va más y eso me gusta. Porque es cierto, está bien con el ejemplo de la comida, pero ¿qué hay de aquellos comportamientos que son en los que me voy a enfocar? Porque recordemos, no es tanto la persona tóxica, es que hay comportamientos tóxicos en nuestra vida que no nos han hecho bien, pero que seguimos allí como ¿cómo es que dice? Como el perro vuelve al vómito. Así muchas veces nosotros volvemos otra vez a las cosas que sabemos que nos hacen daño, pero las estamos permitiendo. Hay cosas que nos hacen daño y que las estamos permitiendo. Coloquemos un ejemplo. Dicen que el ají no es un sabor, sino que es un dolor. Y me di cuenta que me gusta el dolor. Ingrid, tremendo eso, sí. Y nos gusta porque gusta mucho con la empanadita. Afecta nuestra salud emocional, es cierto. Entonces, sí, mira, que nos generan ciertas sensaciones y que de alguna u otra manera repetimos aún sabiendo cómo será el escenario, sabiendo qué va a pasar, pero finalmente volvemos de nuevo y consumimos.
o vivimos, experimentamos aquellas cosas que sabemos que nos hacen daño, y ahí es donde viene la famosa palabra tóxico o toxicidad, o mejor aún, me intoxiqué. ¿Alguna vez usted se ha intoxicado con algo? Algo de comer de repente, que usted dice, uy, esto me cayó como mal y me intoxiqué. No sé si usted le ha pasado en algún momento, porque intoxicarse, entonces lo que resulta es que en el cuerpo tiene una manera de manifestar algo que empieza a, hay diferentes maneras, hay sarpullidos, hay fiebres, a veces se cierra la respiración, a veces son dolores de cabeza, a veces es que da mucha comezón en las manos, a veces se acelera la frecuencia cardíaca. Bueno, hay un sinfín de síntomas para decirte al cuerpo, hey, pilas, alerta, te intoxicaste, algo que consumiste no era sano, no estaba bien preparado o no era bueno. Pero es la manera del cuerpo alertarte. ¿Qué pasaría? Escúchame esto. Si tu cuerpo no te avisara de que estás intoxicada y aún así siguieras consumiendo el producto, de seguro moriríamos. Entonces, muchos de los dolores, muchas de las cosas que vivimos, muchas de las experiencias de que el cuerpo avisa, es por un sencillo mecanismo de supervivencia, de decirte pilas, porque hay algo que estás haciendo que no te está haciendo bien y que te puede llevar a la muerte. Entonces, mira, sí, yo creo que cuando entendemos que hay algo que nos está haciendo daño, lo consumimos, el cuerpo nos avisa, lo mismo nos sucede con decisiones en la vida, experiencias, relaciones, personas o situaciones que de alguna u otra manera no nos están ayudando, y el cuerpo emocionalmente tiene una manera de reaccionar para decirte, hey, alerta, estás caminando por caminos peligrosos o estás haciendo situaciones peligrosas que te pueden llevar a una futura muerte. Y puede que no sea necesariamente una muerte física, puede ser una muerte emocional, que se muera la fe, que se muera el propósito, que se muera una relación, que se muera tu convicción, que se mueran tus creencias, que se muera ese deseo de vivir, que mueran tantas cosas. Entonces el cuerpo tiene una manera de avisarte de que, hey, pilas, pilas, algo está pasando. No sé si usted ha escuchado en algún momento la palabra cortisol. Cortisol es el nombre de una hormona natural que segrega a nuestro cuerpo. A esto también se le ha llamado la hormona del estrés. Y es que con el estrés nuestro cuerpo reacciona de una manera para decirte, hey, pilas, estás pasando por un momento tensionante donde necesitamos todas nuestras fuerzas enfocarlas en solucionar X o Y problema. Entonces, el cortisol en esencia no es malo. No sé si usted ya lo conocía. ¿Había escuchado el término cortisol? O mejor, más relacionado como estrés. Y es que no es malo. ¿Por qué? Porque te activa los mecanismos de defensa en el cuerpo de manera natural para decirte pilas. Hay una situación difícil que puedes estar pasando, vamos a enfocarnos en solucionar. Hasta ahí todo está bien, porque naturalmente estamos diseñados y programados de esa manera. ¿Dónde viene el problema? El asunto es que el cerebro, escúchalo muy bien, no sabe diferenciar entre un peligro real y un peligro imaginario. Escúchelo, por favor, porque esto es oro. El cerebro no sabe diferenciar cuando tú le dices que hay un peligro real o hay un peligro imaginario. Para el cerebro sencillamente es peligro. Entonces vamos a ponernos en esta situación. Tú te levantas muy temprano y resulta que te llaman del colegio del niño y te dicen, lo que pasa es que tienes que venir rápido porque el niño se peleó con otro compañerito. Entonces necesitamos que venga rápidamente. Listo. En ese momento tu cuerpo automáticamente entra en ¿qué? En modo solucionemos problemas. Entonces, todo tu cuerpo físicamente y el cortisol se eleva para que tus mecanismos de defensa sean mucho más rápidos. Es decir, para que puedas correr más rápido. No sé si a alguien le ha pasado que de repente usted le dicen vaya a la tienda y usted va corriendo y va normal, pero si le dicen es que fulano se cayó y tiene que ir a levantar, es que es más, no le dicen nada, usted ve que su hijo se va a caer y usted reacciona rápidamente, no sé si le ha pasado o se ha dado cuenta, es porque el cortisol se elevó, es como una subida de adrenalina también, y es el cuerpo enfocando todas las fuerzas para que reacciones en pro de aquello a lo cual estás enfrentando. El problema no es ese, el problema es cuando esa subida de cortisol es por un peligro que no existe. Ya no tienes que ir a buscar al niño al colegio, no tienes que levantar a nadie del piso, no ha pasado absolutamente nada, pero tu nivel de cortisol, tu hormona de estrés subió y alcanzó de alguna u otra manera a decirte, tu cerebro dice, hay que reaccionar.
¿sí? Hay que hacer porque algo está pasando. Una cosa es, por ejemplo, la subida de cortisol o la adrenalina que sucede también. Cuando, por ejemplo, tú ves que un león, si tú vas por una calle, vamos a colocar el ejemplo, y más que un león, un perro, más real, un perro. Tú vas por una calle y sale un perro grandísimo y te empieza a ladrar con ganas de atacarte. ¿Tú qué haces? Tu cuerpo inmediatamente reacciona, en algunos casos algunas se bloquean, otras corren, otras se enfrentan al perro, y, pero lo que sucede en tu cuerpo químicamente es que se dispara esa hormona para que tú puedas reaccionar. A eso se le llama supervivencia. ¿Vamos bien hasta ahí? Listo. Entonces se le llama supervivencia. El asunto es cuando ya no hay ningún perro, cuando no sale ningún peligro, pero tú andas en el día como que si estuvieras huyendo de un perro. Andas en el día como que si estuvieras huyendo del de la moto. Andas en el día con el bolso cargado aquí porque sientes que en cualquier momento te van a robar. Cuando andas en el día sí porque sientes que si suena el teléfono, alguna mala noticia te van a dar. Andas así porque el esposo de repente te dijo, mi amor, en la noche tenemos que hablar de algo muy serio. Y tú quedaste, mira, pum, se te dispara el nivel de estrés. Pero como tu cerebro no diferencia si es real o imaginario, sencillamente reacciona a ello y tú andas con ese nivel de cortisol o de estrés aquí arriba, pero entiéndeme esto, todo esto te lo explico por esta razón, porque es que el asunto es que cuando sube, el cuerpo, perdónenme si es muy técnico, pero tengo que explicarlo, pero el cuerpo cuando tiene esta subida, inmediatamente todas sus funciones son supervivencia. Entonces le da prioridad a los órganos principales y hay otras cosas que le parecen al cuerpo del cerebro secundarias que sin eso podríamos vivir. Es decir, empieza a cuidar más el corazón, empieza a bombear más sangre, empieza a ayudarle mucho más a los riñones, a los pulmones y demás, a los órganos principales, ¿ok? Pero hay cosas secundarias que dicen, sin esto podemos vivir, porque como lo importante es sobrevivir a este peligro, podemos sobrevivir sin, por ejemplo, se te cae el cabello, el cerebro te dice, no es tan importante el tema de las uñas, se te parten las uñas, porque como la prioridad son los órganos principales, no nos enfoquemos tanto en las uñas, en el cabello, porque sin eso podemos vivir, pero sin corazón no podemos vivir. Bien, entonces, esta subida de cortisol se mantiene y dicen los estudios de los profesionales que dura una subida de cortisol, es decir, un momento de estrés, dura alrededor de 6 a 8 horas para volver a bajar y regularse. ¿Cuántos vamos bien hasta ahí? Entonces, hago esta pregunta para saber si usted está conectada en la reunión. ¿Ha experimentado días de alto estrés? ¿Ha tenido días estresantes? Justificados, que usted dice, es que me pasó esto, aquello y lo otro, y he estado súper estresada por esta y esta razón. Dígame en los comentarios o coloque la manito, por favor, reaccione de alguna manera. Colóquelo ahí, sí, sí me ha pasado, escribe, listo. Ahora, ¿ha tenido días donde no hay razones para estar estresada, pero sin embargo se siente como que si hubiesen razones? Porque es que recuerde, el cerebro no diferencia entre un peligro muchas veces entre una situación si es real o imaginaria. Sencillamente reacciona porque dice supervivencia. Cuidemos a este individuo que está que se mata. Cuidemos a esta persona que está que cae en la locura. Entonces, el asunto es que cuando sube el cortisol y se queda ahí, en cierta medida es buena, pero cuando exagera esa medida, nos intoxica. Nos intoxica. La sal es buena, pero en exceso hace daño. El azúcar es bueno, pero en exceso, bueno, entre comillas el azúcar es bueno, pero en exceso hace daño. Comer solamente proteína es bueno, pero en exceso hace daño. Todos los excesos hacen daño. Bueno, el único exceso que no es malo es Dios, pero el resto, todos los excesos son contraproducentes, traen sus consecuencias. Entonces, en el caso del cortisol es lo mismo. En el caso del cortisol es lo mismo. Cuando nos estresamos de más y permanecemos en estrés, nos estamos intoxicando. Químicamente nuestro cuerpo está batallando como que si consumiéramos algo que te hace daño todos los días, cada rato, y no estás dándole tiempo para procesarlo, sino que estás comiendo ají todos los días, o alguien me dijo acá que es lo que algún tema que les haga daño o algo por el asunto, digamos que el chocolate. Entonces tú empiezas a comer, te hace daño el chocolate, te lo comes.
A la hora vuelves y comes, a las 2 horas vuelves y comes, antes de dormir vuelves y comes, te despiertas y vuelves y comes, y sigues comiendo, y sigues así por un mes, y te hace daño el chocolate y te lo sigues comiendo, ¿qué crees que va a pasar? Que tu cuerpo dice, ay, no, ya no nos hace daño. No, en realidad no. El cuerpo va a reaccionar y va a decir, pilas, mujer, te estás matando porque te estás intoxicando con algo que no deberías. El estrés es exactamente eso. Es consumir y consumir y consumir sin darle tiempo al cuerpo para que se regule y estás sobreestimulado. Por eso tú vas a dormir y no puedes dormir porque tu mente está andando a mil. Te acuestas y medio logras conciliar el sueño y si no es que te despiertas rápido, entonces te resulta soñando con el caos que estás viviendo y lo que estás soñando es terrible. Te levantas y te levantas cansada, te levantas agotada y dices, pero dormí 8 horas y me tomé 2 melatoninas, pero me levanto igual porque tu cuerpo está intoxicado por cortisol, está totalmente sobreestimulado, entonces a eso se le llama hasta también así, está sobreexcitado, significa que hay mucha hormona de cortisol, entonces ya llega un momento donde dice, ya no podemos vivir así, tenemos que hablar. Yo les voy a compartir más tarde o mañana un video y dice, espérate, mira, tenemos que hablar. Se sienta la persona como que hablando con su ser interior y dice, tenemos que hablar porque no vamos bien, o sea, no estás durmiendo, no estás comiendo, no estás viviendo, no estás haciendo bien, estás sobreviviendo, pero a punta de café y bebidas energizantes no vamos a sobrevivir. ¿Por qué? Porque estamos intoxicadas por cortisol. Ahora, toda esta larga explicación es porque, ¿por qué nos intoxicamos por cortisol? O sea, ¿por qué vivimos tan estresadas? ¿Y qué cosas estamos consumiendo que nos están haciendo daño? Y no hablo de comida, hablo a nivel emocional, hablo de personas. Recuérdelo, no es que hayan personas tóxicas en tu vida, es que te intoxican algunos comportamientos de ellos, que a otros no los intoxican, pero a ti sí. Hay gente que le hace daño el chocolate, pero no a todo el mundo. A ti te hace daño de repente que esa persona te trate como te trata, pero quizá trató a otros de la misma manera, pero a ellos no les afecta, porque todos no somos iguales. Entonces, el tema es intentar entender por qué estamos tan estresadas. Dígame, mira, yo le voy a hacer esta pregunta literal, exacta. ¿Hoy te has estresado? ¿Sientes durante toda esa semana, del lunes anterior al día de hoy, te has sentido agotada, agobiada a pesar de que descansas, de repente has tenido menos trabajo, pero te sientes como que si hubieses tenido mucho más trabajo, tuviste días de descanso, pero como que dieron lo mismo? Te sientes cansada, agotada, agobiada, porque hay muchos síntomas que tienen que ver con esto, que ojalá en algún momento pueda también transmitirles y demás, pero son señales que nos alertan a decir, mira, espérate, o sea, no vamos bien. Para un momento, mujer. Hoy mi mensaje es para decirte, si estás con esos índices tan altos de estrés, para un momento. ¿Quién te dijo que esto era una carrera de velocidad? ¿Quién te dijo que si a los 35 no estás casada y tienes un hijo, la vida ya fracasó? Nadie te dijo eso. O si te lo dijeron es incorrecto. Cada quien labra su propio propósito de mano de Dios. Pero no hay que estar en una carrera contra reloj por la perfección. Hay mujeres que andan estresadas porque fueron criadas bajo un concepto de perfeccionismo, donde tienes que salir bien, si el examen no te sale 100 de 100, si no te gradúas de la mejor carrera, de la mejor universidad, si no te casas con el mejor hombre, si no tienes los mejores hijos, entonces tu vida perdió propósito. ¿Quién dijo eso? Es más, hay mujeres que dicen, es que si no tengo hijos, no, mi vida no tiene sentido. ¿Quién dijo que el valor de tu vida te lo da solamente el hecho de tener hijos? O sea, no es solamente eso, hay muchas cosas más que le dan sentido a la vida y aunque quieras tener hijos, pero no es lo único, casarse no es lo único, o que si estás soltera es una vergüenza social, ¿quién está diciendo eso? Entonces hay mujeres que andan supremamente estresadas intentando cumplir los deseos de los demás y ¿dónde están los deseos de ella? ¿Dónde están sus propios sueños? ¿Por qué nos ajustamos tanto a este mundo y estamos en una carrera contra reloj con tantas cosas que podría ser una de las razones por las cuales estamos sobreestimuladas y altamente estresadas? ¿Qué pasa con una mujer estresada? Pregunto, ¿qué pasa con una mujer estresada? Una mujer estresada, ¿sabe qué pasa? Estresa al marido. Una mujer estresada estresa a los hijos. Estresa hasta al perro y el gato de la casa. Una mujer estresada es una mujer que puede llegar a ser muy irritable. Porque nosotras es que cuando nos estresamos, nos estresamos. No sé si a usted le ha pasado que de repente usted ve a las que están casadas, ve a su pareja, a su esposo estresado y él qué hace, se encierra, de repente se queda quieto, piensa, reflexiona, se va por ahí con los amigos a jugar,
no sé, sale, da una vuelta y cuando vuelve y dice, bueno, pero no se puede solucionar ni modos. Pero usted cuando está estresado, usted quiere que el mundo entero entienda también cómo usted reacciona con estrés. Entonces, mira cómo es de fuerte esto. Entonces, yo voy a intentar puntualizar tres aspectos en los que deberíamos estar evaluando. Hay muchos. Perdónenme si en una sola conexión no podemos abordarlo todo, pero les voy a intentar enseñar que hay tres aspectos en los que hoy deberíamos evaluar si eso nos está intoxicando nosotros en la vida o estamos intoxicando a alguien con estos tres aspectos. ¿Listo? Evalúelo, por favor. Evalúelo muy bien. Esto. Entonces, primero, relaciones tóxicas. Relaciones tóxicas. A esto se le ha dado mucho tema, mucha cuerda también sobre, uno dice, no es solamente porque hayan celos, no es solamente porque se hablen de X o Y manera, cada pareja construye sus propios escenarios, sus propias maneras de relacionarse, pero hay ciertos comportamientos dentro de la pareja que no son correctos y que no deberían permitirse y eso está intoxicando a alguno de los dos, en este caso te puede estar intoxicando a ti. A veces no es solamente con la pareja, sino con los hijos, hay comportamientos tóxicos con los hijos. Hay comportamientos tóxicos con los padres, hay comportamientos tóxicos entre amigos, hay comportamientos tóxicos entre las denominaciones o los lugares donde nos reunimos. Hay comportamientos tóxicos en las relaciones. Entonces, son aquellas situaciones o relaciones donde se están haciendo daño, donde se pierde el sentido de identidad y yo ya no soy la misma. Usted sabe que se está intoxicando porque usted no reacciona de la misma manera. Usted antes era dócil, era amable, era buena gente, se reía, disfrutaba la vida, pero desde que está con esa persona, usted no habla ni con usted misma. Usted ahora anda enojada con el mundo, se pelea con el perro, con el vecino, se pelea con todo el mundo y ya no eres la misma. Entonces, ahí hay una buena señal para intentar entender, hey, hay un comportamiento tóxico que no me está, no estoy diciendo que la persona te sea tóxica, es que tú estás teniendo un comportamiento tóxico porque estás permitiendo que tu identidad se pierda en medio de una relación. Cuando ya tú no eres tú, sino eres más otra persona que tú misma. Entonces, ahí hay un comportamiento, una situación tóxica y señales de alerta sobre relaciones. Quiero que lo evalúe, por favor. Señales de alerta en una relación tóxica. Si usted lo está escribiendo, señales de alerta en una relación tóxica. Primero, control excesivo. ¿Qué hizo? ¿Cómo hizo? ¿Para dónde fue? ¿Por qué lo hizo? ¿Pero por qué no me avisó? ¿Pero por qué no? Hay parejas que pueden vivir con ello y han creado esa dinámica y no es tóxico para ellos. Pero para la gran mayoría de personas, este tipo de control excesivo sí resulta ser tóxico. De repente usted no se siente cómoda con que su pareja, su papá, su mamá, sus hijos, claro, si usted es menor de edad, pues ni modo, todavía tiene que seguir bajo los lineamientos de papá y de mamá, pero si ya usted es una persona mayor de 20 años, de 25 años, con criterio, con la posibilidad de tomar decisiones, pero todavía mamá le sigue revisando qué panties se colocó, si todavía sigue revisando, mejor dicho, absolutamente todo, tienes 35 años, 40 años y todavía te sigue mirando si te bañaste o no te bañaste. O sea, hay una situación de toxicidad en la relación que se está manejando de manera equivocada. Manipulación. La manipulación es un aspecto bastante fuerte que hay que tratar. Y es que a veces o somos manipulables o somos manipuladoras. Usted sea, vamos a hacer algún día de esos un test para saber qué tan manipulables somos o qué tan manipuladoras somos. Porque yo sé que saco un beneficio si hago X y Y cosa y lo hago con ese propósito. Entonces, ahí hay una situación que hay que trabajar. También otra señal de alerta es cuando hay chantaje emocional. Es que si tú no estás acá, voy a hacer esto. Es que si tú me dejas tal cosa. Es que ese chantaje emocional es cuando yo voy buscando de alguna manera u otra coaccionar a la persona que haga lo que yo quiero que haga. Y cuando eso sucede, pues por supuesto, ahí hay un nivel de toxicidad. ¿Te han chantajeado emocionalmente en algún momento? ¿A ti te están chantajeando actualmente emocionalmente? ¿Te están manipulando? ¿Te están controlando excesivamente? Piénsalo, por favor. Hay una dependencia excesiva. Tú sientes que sin esa persona tú no puedes existir. Una cosa es que digas, te amo tanto que quiero vivir siempre contigo y si tú me llegas a faltar, me faltaría el mundo entero. Está bien, románticamente hablando está bien, pero otra cosa es cuando ya es demasiado excesivo y cuando dices que literal es que si tú te vas, yo me quito la vida. Ahí hay un comportamiento tóxico. Y si la persona te lo está diciendo a ti, ten cuidado con ese comportamiento porque eso te está llevando a un nivel de estrés y está tu organismo sobresaturado porque estás experimentando ello. Otro, agresiones verbales.
Las agresiones verbales nos llevan a un nivel de estrés muy alto porque nos llevan obviamente a ese límite, nos llevan contra la luna a reaccionar de ciertas maneras. Ahí hay que tener muchísimo cuidado. Otra muy importante, las reacciones pasivo-agresivas. Vete. Por ejemplo, le dice, bueno, vete. Tú verás, pues finalmente, pues aquí voy. Si te vas, pues bueno, cuando regreses hablamos y miramos. Es que más tarde te digo, es que hay mucho que hablar de eso, pero hay ciertas reacciones pasivo-agresivas que le dicen, no, mira, la verdad es que yo esperaba más de ti. Es una reacción pasivo-agresiva, no tiene un golpe, pero lo que dice es altamente agresivo. Esto en relaciones tóxicas hay que tener muchísimo cuidado. Te hago una pregunta. ¿Hay alguna persona en tu entorno social, en cualquiera de las áreas, que sientas que tiene un comportamiento tóxico hacia ti? Llámese familia, pareja, hijos, padres, compañeros de trabajo, un líder o alguien que está bajo tu liderazgo. Si sientes que alguien tiene un comportamiento tóxico hacia ti, por favor colócalo o dame una señal de algo, dame una señal de vida de alguna manera, porque ahí hay que cuidarse y porque si continúas con esa relación, si continúas con ese acercamiento con esa persona, con ese tipo de situaciones y no lo logras manejar, ya que tienes la información, no lo logras manejar, en algún momento vas a reaccionar a ello. Va a ser tan fuerte que o puedes gritar, o puedes maltratar, o puede resultar tú siendo una persona tóxica o un comportamiento tóxico más bien, porque esa situación está presentándose en tu vida. ¿Listo? Entonces dice, creo que a veces en ese momento no lo siento de esa manera, muy bien, chévere, espectacular. Dice, sí, bueno, sí, se está experimentando. Y lo repito, no porque haya personas altamente tóxicas, es porque pueden tener un comportamiento tóxico o que nos intoxica a nosotros. No necesariamente que sea la persona tóxica. Hay casos donde ya uno dice, por conclusión, sí es la persona tóxica, pero porque es un todo. Pero hay casos donde son solamente ciertos comportamientos de personas que nos intoxican, es decir, que nos estresan y que nos llevan a altos niveles de cortisol y que andamos sobreestimulados en nuestras vidas. Otra área también en la que se puede ver reflejado el tema de la toxicidad son las palabras. Las palabras. Son aquellas personas que de repente nos dijeron algo en nuestra niñez y esas palabras son tan repetitivas o tan puntuales que cuando las escuchamos o cuando las recordamos de nuevo, usted siente su palpitar de su corazón como se acelera. Usted vive el momento como si se lo acabaran de decir. Ahí usted está experimentando una subida de cortisol tan alta que se puede estar intoxicando. Entonces su cuerpo dice, es un peligro. Y recuerden que como para el cerebro no es real o imaginario, sino todo es existente. Entonces te está diciendo, ahí hay un peligro, como que te lo acabaran de decir de nuevo. Y cada vez que lo recuerdas, pues como que si lo volvieras a vivir de nuevo, te vuelves a intoxicar con esa palabra. ¿Qué palabra te intoxicó a ti en la vida? Dime una palabra, alguien que me dé un ejemplo de algo que te hayan dicho alguien y que, oye, como que te la pusieron aquí con todo y grapa, acá, te la pusieron acá con marcador permanente, ni siquiera borrable, permanente, y no se te ha podido ir eso de ahí. ¿Qué palabras? Porque es que a veces hay ciertos comportamientos de ciertas personas que resultan y se quedan acá. De repente esa palabra que te dijo, tú no puedes, tú no eres suficiente, es que ya no te amo, no sirves para nada, eres un estorbo, me equivoqué contigo. ¿Sabes? Esas palabras te suben de tal manera y tu sistema de tu cuerpo te está diciendo, eso es un peligro. Y lo vives de tal manera, porque algunas personas lo escuchan y no les intoxica, pero de repente tú lo escuchaste y a ti sí te generó ese estrés y esa intoxicación. Hay que tener mucho cuidado con las personas que nos rodeamos, porque hay personas con comportamientos tóxicos que hablan con quejas constantes, son personas que de todo se quejan, que siempre se está quejando del clima, del trabajo, es un aspecto negativo, todo es malo, que porque si tiene trabajo es malo, si no lo tiene también es malo, si tiene hijos es malo, si no, yo no los tenía también era malo, si estaba soltero o soltera era malo, pero ahora que está casado es peor.
siempre hay quejas. Cuidémonos de las personas alrededor que son quejambrosas. Ese tipo de comportamientos son altamente tóxicos para la mayoría de nosotras. Las personas que tienen cuestionamientos excesivos, que todo lo cuestionan, pero ¿será que sí? ¿Será que no? A mí no me parece. Yo dudo de eso, yo no creo. Esos cuestionamientos excesivos también son comportamientos tóxicos. Cuidado si los experimentas y que alguien alrededor tuyo los tiene o tú lo haces. Eliminemos la queja constante, los cuestionamientos excesivos, a donde se esté dudando de tus capacidades. Si tú eres la que está dudando de tus propias capacidades y dices, yo no creo que yo pueda, yo no soy suficiente, es que yo no, y andas dudando de ti, ese cuestionamiento excesivo es un comportamiento tóxico, por eso andas estresada al máximo. Miras alrededor y dices, mi esposo no me estresa, no me estresan mis hijos, me estresa mi mente, soy yo misma estresándome, porque ando diciéndome, yo no puedo, no puedo lograrlo y ando cuestionándome. Otro comportamiento tóxico son los comentaristas negativos, que andan a toda hora diciendo, no, yo no creo que eso se dé, yo no creo que usted pueda. Usted va a colocar el negocio y le dice, eso no le va a dar, eso no le va a salir bien. No, es que no, eso no, y andan de comentarios despectivos de los demás también, que andan diciendo, le andan viendo siempre lo malo a la gente. Ese es un comportamiento altamente tóxico, andar viendo lo malo a la gente, eso es totalmente tóxico. Es un comportamiento que no nutre a nadie, porque desafortunadamente se anda viendo lo malo y no las cosas buenas. Y aunque por más malos que seamos, no todo es malo, hay situaciones que son buenas. Entonces, la persona que siempre anda viendo como que, ay, qué bonita, pero, ay, pero, y anda viendo lo malo, ahí hay un comportamiento tóxico. Dice, la negatividad general, rodearte de personas que están viendo lo negativo y que andan desanimándote. A ver, nosotros deberíamos tener en la vida, ojalá, personas que aplaudan lo que hacemos, personas que sean neutrales y personas que digan, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo. Estas tres personas construyen mucho en nosotros y yo lo he enseñado en otros escenarios, lo enseño hoy. Qué bueno tener personas que aplauden lo que haces, pero también tener personas que de repente no te lo aplauden todo, te ayudan a mantenerte equilibrado. El asunto es cuando solo tienes gente que te desanima. Imagínate, o sea, andas viendo la vida con un desánimo porque tú medio intentas hacer algo, pero no encuentras quien te ayude para poder hacerlo, pues es bastante complicado. Ahí hay un comportamiento tóxico. ¿Tú eres de las personas que animan o desanima? Te hago esa pregunta. ¿Tú eres de los que animan o desaniman? Rápidamente cuéntame, por favor, déjame un comentario. ¿Tú eres animadora o eres desanimadora? Cuando alguien te dice algo, voy a hacer esto, tú eres de las que dice, no creo que eso funcione, o sí, vamos, dale, chévere, que sí se puede, vamos, que sí lo vamos a lograr, aunque se vea difícil, pero eres de las personas que dan, porque ahí es donde vemos reflejados los comportamientos tóxicos o los comportamientos que sanan. Porque lo contrario a alguien tóxico es alguien que sane. Si yo tengo un comportamiento tóxico, ahora quiero cambiarlo, ahora debería ser un comportamiento que sane. Eso sería como lo opuesto a lo tóxico, un comportamiento que sane, que limpie, que nutre, que libere, que ayude. Y si estoy desanimando, pues entonces mi comportamiento para sanar será animar. Si estoy teniendo una crítica constante en la vida, mi comportamiento sano debería ser intentar no criticar, sino decir, vamos a sacarle provecho a la situación y ser agradecidos. Lo contrario a la crítica es el agradecimiento. Ahí, en eso debemos identificar. Entonces, yo quiero con estas dos que les he enseñado, es intentar ver si eso es lo que me está manteniendo unos niveles de estrés, porque yo le pregunto a usted qué es lo que te tiene estresado, me dicen es que me falta plata, es que tengo fulano enfermo. No, espérate, no es necesariamente eso. Es cómo reaccionamos ante la vida, porque estas situaciones nos llevan a reaccionar a eso. Las palabras que nos dijeron y las personas con las que nos relacionamos. Eso nos ayuda a reaccionar ante la vida. Y a veces reaccionamos como reaccionamos frente a las enfermedades, dificultades y demás, porque las personas y las palabras nos tienen intoxicada la mente y cuando vamos a reaccionar, estamos reaccionando de manera tóxica. Entonces va muy de la mano de lo que necesitamos nosotros desintoxicarnos de tantas cosas, estamos sobreestimuladas. Entonces vemos las noticias, vemos TikTok, vemos WhatsApp, las malas noticias, que es el colegio de los hijos, que es una cosa, que es la otra, ¿y dónde está ese tiempo para volver a regularnos y volver a tomar esa respiración y
calmarnos y volver. Las mujeres luchamos con muchas cosas, sobre pensamiento, tenemos la mente a mil, estresada con mil responsabilidades, las cuentas por pagar y un sinfín de número de cosas donde tú estás así. Y entonces uno dice, no es que estás loca, mujer, es que estás demasiado estresada. Tienes tu cortisol tan alto que a veces es muy difícil que pueda regularse en un par de horas nomás. Por eso algunas mujeres necesitan desconectarse más de 2 días para poder volver a regular su organismo. La parte hormonal está supremamente descontrolada. Tú dices, te afecta el periodo menstrual, ya no te llegan las mismas fechas, te volviste una mujer totalmente irregular en tus fechas. Claro, porque el cortisol te afecta también tu ciclo menstrual, te afecta muchísimas cosas. Tanto es el estrés por cortisol, tanto es la intoxicación, perdón, por cortisol, que hay mujeres que han llegado aún hasta la esterilidad o la infertilidad por el tema del estrés. Es tan alto. Y cada día nos estamos ocupando de muchas más cosas. Hay mucho que debemos aprender de esto. Una de las situaciones que a veces no sabemos el nivel de estrés que otra mujer está experimentando. A veces no sabemos el mundo que la otra persona está experimentando, que está viviendo, sus niveles de preocupación, de repente está viviendo con unas situaciones muy difíciles y ya está aquí todo está en su mente, todo está en su cabeza, una cantidad de cosas que está viviendo, que está pasando, de repente por salud, por finanzas, por dolores, por heridas del pasado, por situaciones en su vida, por una relación con comportamientos tóxicos y demás, pero a veces desconocemos ese mundo que la persona está viviendo y nosotros aportamos a su estrés, los agobiamos, los presionamos, les exigimos una cantidad de cosas y nos falta muchísimo, muchísimo, muchísimo por entender del mundo que la otra persona está viviendo. Porque una de las terceras o una tercera razón, se los mencionaba, relaciones tóxicas, palabras tóxicas, pero también hay heridas del pasado sin sanar que nos están trayendo ese tipo de cortisol, o sea, esa subida de estrés de la manera más profunda en nuestras vidas. Y vuelve nuestro cuerpo y se llena de tantas cosas, pero precisamente por eso, porque hay cosas de nuestro pasado que no han sanado. Y a veces no sabemos si la persona que tenemos a nuestro lado está viviendo tantas cosas de su pasado que no han sanado y por eso está viviendo como está viviendo. Por eso el estrés, por eso el dolor, por eso la preocupación, por eso la angustia. Entonces nosotros queremos que todo el mundo ande bien porque sí, pero están viviendo mundos internos muy, pero muy difíciles con sus hijos. Aquí nos han pedido oración por hijitos que están lejos, que están en una UCI, que están pasando por procesos de cáncer, familiares que están en una situación muy compleja, gente que le ha tocado migrar y dejar todas sus cosas en su país y hacer vida nueva en otro lugar. Y a veces nos falta tanta empatía para entender lo que otra persona está viviendo, que yo creo que esa es una buena reflexión que necesito que se quede en nuestros corazones. Mira lo que dice la Biblia en el Salmo 103. Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. Él es quien sana, Él es quien perdona todas tus iniquidades, Él es quien sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Les quiero dejar ese texto bíblico para las que lo quieran escribir, Salmo 103. Puede que tengamos unos niveles muy altos de estrés, situaciones que no podemos manejar, hay problemas que no vas a poder solucionar, hay situaciones que no vas a poder solucionar, que lo que necesitas es decirle, Señor, dame la habilidad y la sabiduría para lidiar con esto, porque no puedo solucionarlo, no está en mis manos solucionarlo. De repente estás lidiando con un diagnóstico médico de un familiar y tú estás orando y estás fuerte en la fe y creemos en la fe que Dios puede hacer la obra, pero de repente hay situaciones en las que dices, ya no hay vuelta de hoja, ya, Señor, más bien dime cómo debo lidiar con eso. De repente estás lidiando con una deuda y ya no es como que, ay, me pierdo de todo el mundo y no, que nadie me conozca. No, es, Señor, ayúdame, ¿cómo debo hacer? Porque por más que me esfuerce, por más que ahorre, no lo logro. Porque llega un momento donde nuestros niveles de estrés, nuestros niveles de situaciones, si no nos llevan a acercarnos a Dios, estamos perdiendo la oportunidad de conocer a un Dios que sana, a un Dios que provee, a un Dios que liberta, a un Dios Padre, a un Dios amoroso, a un Dios que puede ayudarnos en medio de la dificultad. Entonces, hoy es como una primer parte de este tema, porque dentro de 8 días quiero tratar sobre cómo desintoxicarnos. Vamos a aprender a desintoxicarnos. Todas las herramientas que tengamos a la mano para desintoxicarnos, bajar los niveles de estrés,
recuperar esa felicidad, esa identidad, eso que nos caracterizaba, esa capacidad de soñar, de visionar y de tantas cosas. ¿Cómo bajar esos niveles de estrés? Dígame, por favor, si alguien necesita aprender de eso, porque usted puede decir, no, yo solamente duermo y listo, pero bueno, está bien si ya entendiste cómo lidiar con tus niveles de estrés, pero creo que muchos de nosotros necesitamos cómo sortear con todo eso. Y también vamos a hablar sobre comportamientos tóxicos nuestros como mujeres que estamos experimentando en nuestra familia y con nuestra pareja. ¿Qué hace que una mujer tenga un comportamiento tóxico? ¿Cómo sería una mujer con comportamiento tóxico? ¿Cómo lidiar? Me gusta eso. Necesitamos aprender cómo lidiar con el estrés. Y vamos a armarnos de todas las herramientas que tenemos a través de salud mental y demás para aprender a lidiar con el estrés. Entonces quiero que esté muy pendiente dentro de 8 días que vamos a tratar ese tema, porque esta es como la primera parte, dentro de 8 días hablaremos sobre esa segunda parte, para que lo tengamos bien presente.